Bueno, y estamos otro jueves más en esto que se busca la salud por nuestro canal de Voces de Funes. Ya estamos con el tío Armando. Hola tío, ¿cómo estás? ¿Llegaste bien? ¿Todo bien? Por suerte bien, pero tengo que después hacer un comentario que se ve tan loco el otro día. Ah, sí. Locro, eso más que locro era otra cosa, pero bueno, dejémoslo ahí. Después vamos a charlarlo también. Bueno, y estamos con Cristian Andriose, sí, él es coach en entrenamiento del deporte. Vamos a charlar sobre eso hoy. Así que bienvenido, Cris. Bueno, él es mi cuñado, así que el hermano de la poli, así que bueno, bienvenido. ¿eh? Así que esta publicidad no la cobramos, tío, pero bueno, no importa. Hacemos el aguante igual. ¿Cómo anda, Cris? Bueno, contando un poquito quién sos, qué es lo que haces, ¿sí? De qué se trata esto del entrenamiento. Contando un poquito todo. Bueno, mirá, yo te cuento, yo soy coach ontológico y deportivo y en este caso nos estamos enfocando un poco más en el área deportiva, si bien con el coaching se trabaja en un montón de áreas, de hecho que en otras ocasiones trabajamos con empresas, con personas y todo lo demás. Hoy lo que te mandamos para que veas un taller que estamos armando para esta noche junto con una amiga. Estamos haciendo talleres semanales de distintas situaciones que pasan a los deportistas, distintas competencias que hay que trabajar. Y precisamente nos vamos a enfocar un poco en lo que son la gestión de las emociones en el deporte. Cuando el coach deportivo trabaja en una de las patas en las que se basa el entrenamiento de todo deportista. Un deportista trabaja su parte técnica con un director técnico, trabaja su parte física con el preparador físico y nosotros nos encargamos de la parte emocional, que en muchos casos es muy, pero muy importante. Y bueno, trabajamos en la gestión de las emociones, trabajamos un poco qué son las emociones, cuáles son esas emociones, trabajamos el fortalecimiento mental, cómo debemos pensar. Cristian, dentro de tu concepto, ¿cuál es la mayor preocupación que ustedes tienen con respecto al apoyo que pueden brindarle a un deportista? ¿Cuál es la falencia que más notan ustedes que necesita aporte? A ver, hay cosas que atraviesan a todos los deportistas. Para que se dé una idea, yo trabajo con deportistas que van desde corredores de moto, futbolistas, rugby y hasta tiradores, arqueros de arquería, equitación. Y hay cuestiones, hay emociones básicas que atraviesan a todos los deportistas. ¿Por qué? Porque atraviesan al ser humano. Y algunas de las que aparecen muy frecuentemente son la frustración, el miedo, el nerviosismo, pero lo que sí va cambiando a veces, por ejemplo, cuando el deporte se torna muy competitivo con respecto a otro, y ahí empiezan a aparecer otras cosas, pero algo muy recurrente es el miedo y la frustración, o el miedo al fracaso que se traduce en frustración. Eso sería básico entonces en el sentido de inseguridad. No te sentís seguro, completo en tu actividad. Claro, nosotros vamos charlando y fíjese Armando cómo vamos pasando por distintas emociones. Aparece la inseguridad, aparece el miedo, aparecen un montón de cosas. Entonces lo que hacemos como coach es ayudar al deportista a descubrir qué es lo que le está pasando. Descubrir, a ver, nos pasa mucho y el deportista tiene el miedo al fracaso, a frustrarse. Entonces empezamos a trabajar a ver qué es la frustración para él. Así que usted se basa en un interrogatorio a ver cómo va respondiendo y dónde aparece la faceta negativa. A ver, hay una cosa que está perfecta, se basa en un interrogatorio. El coach no es como un psicólogo y tampoco es un entrenador. El coach lo que hace preguntas al deportista, es un diálogo socrático se dice porque viene de la filosofía, en el que se pregunta mucho y se busca que el deportista descubra qué es lo que le está pasando. Pero el coach se enfoca en trasladar hacia el futuro y trabajar sobre objetivos y trabajar sobre lo positivo, no sobre la faceta negativa. Nosotros tratamos de que, porque es imposible eliminar una emoción negativa. Entonces lo que hacemos es gestionarla. Cuando a mí un deportista me dice tengo miedo o estoy nervioso, eso es clásico. Estoy nervioso. Casualmente ayer estaba con un deportista que se va a competir a un mundial a Italia. Y estoy nervioso, no dejo de pensar en eso.
Y le digo, pero, a ver, está nervioso, es lógico, invirtió un montón de guita porque un deporte motor en el que invirtió un montón de guita, está entrenando un montón, es una competencia muy importante, es un mundial, es imposible no estar nervioso. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí buscamos cómo transformar ese nerviosismo, ese estrés, en un nerviosismo positivo, en un nerviosismo que lo potencie, en vez de un estrés negativo, en un estrés positivo. Y ahí se potencia el deportista, porque el Cristian, deportista necesita espera un minuto que te voy a corregir. El estrés siempre es positivo. El malo es distrés. ¿Vos sabés lo que significa la palabra estrés? ¿De dónde deriva? ¿Quién la creó? ¿Quién creó la palabra estrés? Ahí me ganó, a ver. Había un sueco que se llama Hans Lee. Hans Lee preparó lo que se llama síndrome de preparación. De ahí nació la palabra estrés. El estrés es una cosa normal y deseada. La gente y los mismos médicos, a lo cual le enseñábamos en la facultad que debían corregir su expresión, en vez de decir mal estrés, es hay que decir distrés, como vos decís, disgusto, displenia, disestesia. La palabra dis significa negativa, malo. El estrés siempre es positivo. Es la preparación ante el esfuerzo. Vos cuando estás aprendiendo a atarte una corbata o atarte los zapatos, estás distresado. Una vez que aprendiste a hacerte la corbata, a abrocharte la camisa y a atarte los zapatos, tenés un estrés óptimo. Acuérdate que la palabra estrés es positiva, no negativa, como mucha gente la ha hecho peyorativa. Y ahora yo le pregunto, si eso ya lo sabemos del estudio, pero ¿quién me dice estoy distresado? Pocos porque no lo saben, son ignorantes públicos, por lo tanto a esa ignorancia hay que tratar de borrarla enseñando. Yo como profesor de la facultad tengo la obligación de enseñar para que la gente no siga cometiendo errores. Es lo mismo que digo a herido en vez de herido. ¿Qué te parece si yo dijera a herida? Tengo la mano herida al muslo en vez de decir herida. Claro, nosotros lo que hacemos cuando el deportista viene, estoy nervioso, estoy estresado, bueno, ¿cómo transformamos esos nervios en potencia? En algo que me potencie. Ahora, ¿cómo orientan? Que ahí la pregunta que el que está escuchando quiere saberlo. Vos sabés que esa persona está distresada, está chocada, no está preparada para la emergencia. ¿Cómo lo orientan? ¿En qué forma, normalmente, no te digo personalmente, de forma genérica, cómo encararían el comienzo de esa mejora? Nosotros desde el coaching lo que hacemos es cambiar el observador, es ver las cosas de otro lado. La persona que está, vamos a hablar con más propiedad, distresada, porque se siente mal, está viendo ese estrés como algo negativo. Y nosotros lo que buscamos es que lo vea como algo positivo. Estoy contento, estoy nervioso porque voy a competir y voy a hacer lo que a mí me gusta. Entonces, esa gente siente esa cosquilla en la panza, eso como algo negativo. Lo que buscamos siempre es, a ver, tenemos que verlo desde otro lado. Y siempre por eso vamos a buscarle que lo vea desde el lado positivo. Por ejemplo, la persona que está con el distrés, como bien lo explicaste recién, viene con dolor de panza, duerme mal, se le traban las palabras, no ve bien, escucha para el diablo. ¿En qué forma vos lo vas orientando para mejorar ese síndrome? Porque en definitiva es un síndrome, es una suma de cosas que se presentan, no todas, pero algunas a veces son concordantes. Buscamos que cambie el pensamiento, porque se siente tan mal precisamente porque está pensando en forma negativa, porque se cree que ese cosquilleo en las panzas y todas esas cosas es malo. Ahora, cuando esa persona dice, no, pucha, pero está bueno, si yo voy a competir y tengo esa cosquilla en la panza que me potencia y que me va a generar lo que en el deporte más físicamente se conoce como activación, voy a estar más activado. Entonces, cuando esa persona descubre que eso que le está pasando, que esa cosquilla en la panza, no está mal, que es lógico un deportista que va a hacer algo importante, cualquier persona cuando va a hacer algo que le interesa, siente esos nervios. Escuchame, preguntale, Cristiana, a todo alumno que va a rendir un examen, si no tiene el fierrito, famoso fierrito del estómago. Claro. Entonces, lo que buscamos es que lo vea de otro lado. O sea, ¿por qué lo voy a ver como algo negativo si yo estoy con ese cosquilleo en la panza porque voy a hacer algo que me gusta? Cuando el deportista se da cuenta que realmente eso no está mal, que es normal. Igual que yo me enfoco mucho en el deportista en decirle, mirá,
Cuando hacemos un deporte, cuando vamos a entrar a la cancha, sabemos que la mitad es ganar y la mitad es perder. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos ganar es sacarnos el miedo a perder. Porque si entramos a la cancha con miedo a perder, vamos a tener esa carga negativa durante todo el partido, durante toda la carrera, todo lo que sea, y vamos a estar preocupados. Y al menor atisbo de que podemos llegar a perder, nos empezamos a frustrar, porque se nos escapa nuestro objetivo. Entonces, el perder no está mal, pero ¿qué pasa? El deportista entiende que perdió un partido, uy, qué fracaso, qué desastre. No, el perder no está mal, es lógico, la mitad va a ganar, la mitad va a perder. Cuando aceptamos eso, aprendemos. Vos fíjate, Cristian, qué importante el efecto psicológico del que vos estás explicando o lo que significa la influencia externa. Vos fíjate, los neozelandeses, cuando hacen el famoso canto maorí, es una forma digamos, de aplacar al enemigo con ese grito de guerra. Realmente es una forma de superarlo tapándose las orejas. El jaca. El jaca que hace los... Sí, el jaca. El jaca realmente es apabullante. ¿Vos escuchaste alguna vez el jaca? Sí, lo escuché por tele. No lo vi nunca, pero bueno, y bueno, eso... A ver, por eso yo decía, nosotros lo que buscamos desde el coaching es que el deportista cambie el observador. Yo yo jugador de rugby, de una selección mediana, no vamos a decir mediocre, me enfrento a los All Blacks y tengo dos opciones, le digo. Yo tengo la opción de decir, pucha, me toca contra los All Blacks y me pasan por arriba. Y ahí entro con todo negativo. O tengo la opción de decir, me toca contra los All Blacks y tengo la oportunidad de jugar contra los All Blacks. Y hoy voy a salir a dejarlo todo en la cancha porque juego contra los All Blacks. Y ahí me voy a potenciar. Entonces, en la misma situación, yo voy a actuar de una manera o de otra manera. Nosotros siempre decimos que en la vida pasan cosas que nosotros no tenemos control. Y cuando hacemos deporte hay cosas que nosotros no controlamos, como juega el otro, por ejemplo. Pero nosotros sí lo que podemos hacer es decidir qué vamos a hacer con lo que está pasando, qué vamos a hacer con lo que no podemos controlar. Ahora, Cristian, vos generalmente aconsejás en forma grupal o personal el encuentro con esta situación. Mira, yo trabajo en distintas formas. Yo trabajo, por ejemplo, con muchos deportistas en forma particular. Trabajo con equipos. Trabajo haciendo talleres como el que vamos a hacer esta noche de emociones, en el que así en forma online se juntan un montón de personas. Y trabajo también con cuerpos técnicos. ¿Por qué? Porque hay una gran falencia en la comunicación. Un director técnico muchas veces sabe mucho del deporte, pero no sabe cómo comunicarlo. Falta la parte pedagógica, cognitiva, ¿no? O sea, sabe, pero por ahí le cuesta comunicarlo, o no sabe cómo comunicarlo bien, o no sabe cómo potenciar al deportista. Entonces trabajamos con cuerpos técnicos, con los cuales tenemos este tipo de conversaciones, ahí sí hacemos una especie de asesoramiento, todo esto que estamos charlando, cómo hablarle. Hay distintas formas de hablar, de marcar un error. Por ejemplo, ustedes, si fue profe, lo deben saber. No es lo mismo yo le diga a un deportista, y mirá, jugaste re mal, o te equivocaste acá, te equivocaste allá, el deportista ya no va a escuchar más nada de mí. Cuando yo le dije, si jugaste mal, se tapó la oreja. Ahora, si yo al deportista le digo, mirá, vos sabés que la verdad que hiciste un buen partido, vos sabés que en tal jugada, si la hubieras hecho de otra forma, o la podría haber mejorado, ¿cómo la podríamos haber mejorado? Lo hago pensar al deportista, primero le digo algo positivo para que me escuche, para que se abra a la escucha, lo invito a reflexionar juntos, ¿qué podría haber hecho para mejorarlo? Lo pongo a pensar y después le puedo dar la respuesta que tengo como técnico, la respuesta técnica. Y ahí el deportista va a aprender. De la otra forma, el deportista se va a ir insultándome por lo bajo porque va a decir, y sí, pero yo no lo pude hacer. Entonces eso, por ejemplo, lo trabajamos con los cuerpos técnicos. Es decir, que vos fundamentalmente lo que estás buscando es que ese entrenador no lo excluya, sino que lo incluya con una buena manera, en forma indirecta, le está haciendo ver su falencia para que no se vea, digamos, minusvalía o despreciado. Es decir, que no se ve totalmente fuera de lugar. Claro, nosotros con los entrenadores por ahí lo que buscamos es una enseñanza distinta. Usted sabe muy bien que no es lo mismo dictar una clase como un loro a una clase participativa en la que hace pensar a los alumnos. Acá lo que buscamos es hacer pensar al deportista. A mí no me gusta ponerme a hablar
y que el deportista no me pregunte nada. Lo que se busca es que el deportista piense, el deportista descubra, y uno de los principios del coaching es que el deportista en este caso tiene todas las respuestas, las tiene él las respuestas, las tiene que descubrir, nosotros debemos ayudarlo a descubrir. ¿Por qué? Porque yo por ejemplo no juego al rugby, y yo trabajo con equipos de rugby, y yo ¿qué le puedo explicar a un rugby? Por eso, Cristian, lo que está diciendo es muy importante. Hay que hablar y saber escuchar. Más escuchar que hablar. Por eso tenemos dos orejas y una sola boca, dice el refrán. Escuchando, podés escuchar esa pequeña falla que la otra persona no se ubica donde está. Al escucharlo, vos podés detectar el lugar donde está el quiebre. Exactamente, eso es lo que se busca muchas veces, que es el quiebre. Técnicamente en el coaching se habla de quiebre. Y en el coaching lo más importante es la escucha. Sí, lo podemos contratar al tío, te digo. Sí, me lo llevo. Lo llevamos ahí Me lo de incorporación al equipo, al team. No, yo solamente, ¿sabe qué? Aprendí y enseñé otra cosa. Que cuando uno da una charla, no tiene que ser como vos dijiste, más estático, tipo yo soy el rey. Y muchas veces me charlo con chistes o pequeñas anécdotas que hagan que la gente se ríe, entonces arrancás de nuevo con la atención popular. Sí, a ver, yo particularmente trabajo con deportistas en forma individual. Y yo muchas veces, en esa escucha, porque yo trato de escuchar más de lo que hablo, y en esa escucha voy encontrando cosas que le repregunto al deportista para que él se vuelva a escuchar a veces, y muchas veces encuentro respuestas para mí. Me ha pasado más de una vez que estaba trabajando con algún deportista y me dice algo y digo, pucha, pero esto lo tengo que hacer yo. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué? Porque es que está abierto a la escucha y no ser ese que, como dijo usted, yo soy el rey y me la sé toda. Una de mis puntos de vista siempre es arrancarse diciendo que yo no sé nada, yo quiero aprender, yo quiero escuchar. Porque como decía, yo no sé de rugby, yo ahora voy a trabajar con la gente de la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego de Argentina, que hacen tiro. Yo nunca agarré un arma. ¿Sabés, Cristian, qué es lo que pasa? Hay un refrán que dice que el que sabe lo que busca, interpreta lo que encuentra. Vos sabés lo que estás buscando, por eso interpretás bien lo que se te dice. Y sí, puede ser. Entonces, si yo estoy buscando una llave y no sé lo que es una llave, la voy a tener delante mío y nunca la voy a interpretar. En cambio, si yo sé lo que es una llave, rápidamente la voy a ubicar. Exactamente. Por eso le digo, el coaching se basa en escuchar. Se basa en que el deportista encuentre un quiebre, como te dijo. Muchas veces, una sesión de una hora pasan 40 minutos hablando y hablando. Y por ahí el deportista dice, ahí está. ¿Cómo no me di cuenta antes? Ahí me di cuenta de esto. Y ahí está el quiebre, que el quiebre es algo técnico. Cuando uno estudia coaching se busca el quiebre de la persona, porque en el quiebre el deportista se da cuenta y a partir de ahí empieza el aprendizaje. Lo que se busca es que la persona, estamos hablando de deportistas, pero como decía esto, nosotros lo aplicamos. Yo hice, por ejemplo, porque me gusta mucho estudiar, hice un curso en la Asociación Médica Argentina de coaching de salud también. Y se aplica cuando uno quiere acompañar a alguna persona a mejorar su calidad de vida. O con las empresas, para cuando uno acompaña a algún equipo, a algún grupo empresario, siempre se busca que el cliente, como se lo llama técnicamente, descubra que lo que está buscando en ese quiebre. Que llegue a ese quiebre y se dé cuenta, acá está lo que yo estoy buscando, acá está la respuesta. Pasa muchas veces. A partir de ahí, cuando el deportista o la persona que sea encuentra la respuesta, empieza a pensar distinto. Porque ahí empieza a ver qué es lo que puede hacer, ahí empieza la parte más, como le podría decir, más de generar un objetivo, de diseñar un objetivo, de decir, bueno, a ver, encontraste la respuesta. ¿Sabes lo que pasa, Cristian? Esa persona en ese momento aprende a saber lo que no sabe. Sé lo que sé y también sé lo que no sé. Claro, esa es una de las etapas del proceso de aprendizaje. Cuando la persona no sabe ni lo que busca, como dijo antes, porque cuando empieza una sesión, por ejemplo, empezamos a charlar y empiezan a tirar. Y el miedo, y la frustración, y los nervios, y esto, bueno, bueno, de todo esto, ¿por dónde trabajamos? Y resulta que de 4 o 5 inquietudes o cosas que me plantea el deportista, terminamos dándonos cuenta que una sola la preocupación que tiene a lo mejor.
o lo que lo tiene que resolver. Y muchas veces lo tiene que resolver está muy lejano de la cancha o de la pista. Muchas veces lo tiene que resolver está en su negocio, está en una frustración que quiere resolver, qué sé yo. Hay muchas cosas que... Cristian, ¿vos has notado que algunas de esas personas que tienen esos, digamos, traumas negativos, puede ser que traen algo negativo desde la infancia? Armando, nosotros, a ver, yo como coach, nosotros siempre respetamos el lugar. Nosotros como coach vamos de donde estamos ahora hacia adelante. El coaching es un proceso, desde donde estamos hacia donde queremos llegar. Cuando hay algún trauma o algo así, yo particularmente detecto algo así, o un paciente, un cliente, perdón, me plantea algo así, yo digo, mira, esto debería tratarlo con un psicólogo. No es mi incumbencia, yo no soy psicólogo. Yo más de una vez lo he hecho eso, decirle, mira, ¿por qué no trabajar este tema con un psicólogo? O a veces No, cuando la trabajo pregunta, Cristian, no era si vos los tratabas, sino si los detectabas, si los veías. Sí, se detectan, se ven porque Tu aparecen actitud cosas. de hoy en adelante es lo correcto. De aquí para atrás no es actitud tuya, no te corresponde. Vos lo que buscás es buscar soluciones en el futuro. Claro, nosotros buscamos de alguna forma diseñar el futuro, o sea, buscar qué tengo que hacer para llegar a donde yo quiero llegar. Pero sí, hay muchas veces cosas que la persona trae y por ahí lo que trae lo quiere resolver con algo que va a hacer ahora. Pero bueno, lo que trae para atrás es incumbencia de un psicólogo, bueno, de otra persona. Está muy clarito. Sí, te digo, de todos los coaches que entrevistamos, bastante concreto, ¿no? Bueno, las preguntas que te hago Sí, es sí. muy orientadoras para el que está escuchando, ¿eh? Sí, está bien. Y la tiene clara el tío, Alfredito. Sí, obvio. La mejor incorporación que hicimos, olvídate. ¿Para qué no lo dejo ir más? Estamos negociando el tema del caché, ¿viste? Me quiere aumentar el caché y bueno, ahí estamos negociando el tema de los números, pero bueno. Ya le tenés varios kilos de neumático acá en la puerta. No, y lo que pasa es que, a ver, estamos en un tema que por ahí se presta mucho y uno a veces yo trato de ser lo más serio posible, de ser muy concreto porque se presta mucho a mucho palabrería. Yo, por ejemplo, como le dije, yo estudié Lo que estás coaching diciendo vos lo deportivo. dice permanentemente acá Alfredo. Ya, yo estudié coaching deportivo cuando vi que con eso no me alcanzaba, entonces fui a la base, que es el coaching ontológico, que es ahí donde uno aprende a trabajar las emociones más allá de lo deportivo. Después, cuando me gustaba, fui y me hice el coaching de salud y me leí una pila de libros y trato de formarme. Ahora, explica lo que es ontológico, Cristian. Y la ontología, se habla de la ontología del lenguaje, el coaching ontológico del ser. Te explico, ontológico significa humano. Humano, ahí está. Bueno, del ser, ¿no? Nosotros hablamos del ser. ¿Qué pasa? Lo que nos está pasando, hay un montón de cursos de coaching deportivo y claro, pero hacen un cursito de 2 meses y se centran en lo deportivo y no comprenden que el deportista está a lo mejor 1 hora por semana en una cancha o en un circuito y está todo el resto en su cotidianidad. Y a mí me ha pasado trabajar con deportistas, lo que hemos trabajado 3-4 meses en sesiones semanales sin hablar de deporte. El trabajo, la familia, hasta que han podido destrabar y se han dado cuenta que, bueno, distintas cosas. Entonces, en lo ontológico trabajamos vamos a cómo se forman las emociones, cómo gestionar esas emociones y sobre todo que somos un ser completo, o sea que si yo lo grafico así siempre, digo, si yo soy un tipo que me peleo con todo el mundo en la calle y cuando entro en una cancha me voy a pelear también. Ahora, Si yo soy un Cristian, tipo tranquilo, ¿cómo haces? Cristian, una pregunta también para el que está escuchando. ¿Cómo haces para separar esas, digamos, falencias que puede haber en el deporte, en la casa o en el trabajo y cómo después para integrarlas para solucionar? a ver, como decía, yo entiendo que somos un ser y que las emociones nos atraviesan en todos los ámbitos. Si yo me levanto en la mañana cruzado porque tuve un problema familiar, cuando voy a entrenar voy a estar cruzado y si voy a la tarde a jugar, a hacer un deporte, voy a estar peor, porque veo que las emociones cada vez se van potenciando. Existe esa espiral de emociones que se va potenciando, para bien o para mal. Claro, la Entonces, adrenalina sigue subiendo el nivel. ja, entonces yo muchas veces lo que trato de hacer, muchas veces uso el deporte para que la persona mejore su vida cotidiana.
Y muchas veces uso lo cotidiano para entrenar para el deporte. Yo, por ejemplo, necesitamos cambiar la forma de pensar de una persona porque tiene muchos pensamientos negativos. Tiene muchos pensamientos negativos que los llevan para atrás. Entonces digo, bueno, en una competencia va a ser muy difícil que yo me concentre en qué es lo que estoy pensando para cambiarlo. Yo tengo que empezar a gestionarlo para que en algún momento mi cabeza lo haga en transparencia, eso, sin darme cuenta. Entonces, empezamos en lo cotidiano. Digo, bueno, en lo cotidiano, empezar a notar la actitud de los pensamientos negativos que vos tenés. Anotarlos. Después, esos pensamientos negativos, ¿cómo puedo hacer para modificarlos? ¿Cómo puedo hacer para trasladarlos a positivos? Y empezar a practicarlos. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, con muchos, yo trabajo con muchos deportistas muy jóvenes, adolescentes, y bueno, entrenarlo en la facultad, entrenarlo en la escuela, pasar lo que tenés ahí, después pasarlo al entrenamiento y después ya, cuando va a la cancha, ya te resulta mucho más fácil. Pero el ser humano es indivisible, Así o que, sea, Cristian, vos le enseñás a ubicar y a encontrar los negativos para después tratar de poquito, sabiendo que son esos los problemas, tratar de ir superándolos. y claro, porque, a ver, yo por ahí tenemos una conversación, y por ejemplo, el otro día me llama una chica, me dice, me manda un mensaje, tuve una mala competencia, me fue mal. Bueno, me fue mal, dice, no sé si voy a ir a competir nacional porque me fue mal, bla. Dice, debe ser una señal para que no vaya a competir. Aparte estoy resfriada, bueno, está bien, le digo. Charlamos un poquito, le digo, otro día charlamos. Al rato veo en las redes, había salido campeona federativa. Un buen título, múltiple campeona, había ganado 3 o 4 medallas el fin de semana. Entonces le mando y le digo, ¿y esto que aparece en las redes qué? No, dice, pero yo iba por un tiempo y no me salió, bla. Y que, esto es una señal. Y digo, la señal la estás poniendo vos. ¿Qué señal estás viendo? ¿La señal de que no lograste el tiempo o la señal de que saliste campeona? Vos elegís. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Vemos cosas negativas y no vemos lo positivo. Entonces, cuando uno empieza a tener ese ejercicio, decir, bueno, ¿vos qué elegís pensar? Bueno, ¿qué te pasa en lo cotidiano? Y me pasó tal cosa mala. Listo, anotala. ¿Pero por qué te pasó? Y normalmente pasa que se sienten mal porque pensaron algo malo, porque las emociones surgen de los pensamientos, no surgen de otro lado. O sea, salvo cuestiones muy puntuales, pero en la mayoría de las emociones surgen de lo que yo pienso. Entonces digo, bueno, ¿y cómo querés sentirte bien? ¿Cómo querés? ¿Cuál es la señal que vos querés buscar? Bueno, buscamos lo positivo, pero piensa negativo, listo. Vamos a empezar a transformar pensamientos. Vamos a empezar a transformar pensamientos, porque hay una cosa que yo trato siempre con los deportistas y yo les digo, esto también no es que tenemos una charla 1 hora por semana y ya está, magia. Esto es como el físico. Tenemos que entrenarlo. Es un gesto técnico, un futbolista lo entrena un montón de veces hasta que por repetición lo logra. Acá tenemos que entrenar la forma de pensar. O sea, yo no puedo cambiarme el chip y entro a la cancha y voy a pensar de una forma y después en mi casa pienso otra. No, yo tengo que empezar a modelar mi forma de pensar, a modelar mi actitud, a modelar mi cotidianidad y bueno, lo hacemos trabajando. A mí me gusta mucho hacer escribir a la persona porque cuando escribe la persona, primero que expresa más fácil y después que cuando lee, lo lee desde otro lugar. Usted vio que cuando nos mandamos una macana o queremos justificar algo, el cerebro es lo más hábil que hay para justificar. Siempre es porque nos pasó algo o por esto o por lo otro. Cuando yo lo La escribí y lo culpa, leo, ¿sabés lo que pasa, Cristian? La culpa la tiene el otro. claro, O pero cuando yo la lo ley leo, no fue hecha para mí, sino para extraños. claro, entonces, y hoy no voy a entrenar, voy a entrenar mañana. Y bueno, total, mañana listo, bueno, está bien. Y ya está. Y el cerebro se convence que está bien no entrenar. Ahora, cuando eso lo escribe y después lo lee, y hay reflexiones, y dice, ¿por qué no fui a entrenar? Entonces, ahí se pone, cuando se lee lo que uno escribió, ahí uno logra ponerse desde otro observador. Es como cuando yo veía a los deportistas que tienen ese diálogo interno negativo, que se frustran. Yo le digo por ahí a un chico, y si erras, ¿por qué haces? Y me puteo, perdón la expresión, pero dicen así, y me puteo. Y si se erra un gol tu compañero, ¿qué hace? Y lo aliento para que no se vuelva a equivocar. Entonces, ¿por qué a tu compañero lo alentás y vos te castigás? Y porque sos, qué sé yo, no. De la misma forma que vos alentás a tu compañero, te tenés que alentar a vos. Entonces,
nosotros trabajamos mucho con el autodiálogo, con el diálogo interno, porque es lo que genera las Vos emociones. fíjate, Cristian, que muchos entrenadores hacen ver la jugada equívoca al jugador para que vea dónde estuvo su falla. Sí, y sí, hoy se hace mucho el videoanálisis es para eso. El problema muchas veces que el entrenador cuando hace ver eso se olvida de la parte pedagógica. Y hoy se cree mucho que el entrenador tiene que ser muy duro. Y yo siempre digo, somos personas individuales y lo que nosotros buscamos es potenciar a todos los deportistas. Y muchas veces pasa que porque uno es muy bueno jugando la pelota, digamos, pero es muy loquito, muy nervioso, y listo, este no me sirve porque es muy nervioso. El otro a lo mejor es muy centrado, ¿y por qué no lo tomamos y tratamos de potenciar todo lo mejor de cada uno, trabajamos en cada uno para que potenciemos a todos? El entrenador tiene esa mirada muy técnica y se olvida mucho de la parte pedagógica. Ese es uno de los temas. Y después tenemos cada deporte. Yo, por ejemplo, con la gente del rugby, el tema es que hay una cuestión, por ejemplo, de que se entiende que el rugby tiene que ser muy rudo. Y sin embargo, hay chicos que juegan al rugby, chicos de primera división, que tienen miedo de golpearse. Pero claro, ¿cómo voy a decir en rugby que tengo miedo de golpearme? Pero si tenés miedo de golpearte, tenés que aceptarlo, que tenés miedo de golpearte. Pero en el rugby es muy, muy rígido y queda mal si yo digo eso. Y bueno, pero son emociones, son diálogos internos, son cosas que hay que ir El rugby trabajando se y todo sabe se de va entrada relacionando. que es un deporte de contacto. Sí, es un deporte de contacto en el que sí o sí se van a golpear. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo a un jugador, un buen jugador, supongamos, y tiene ese miedo de golpearse. Y es lógico, porque el miedo es una emoción de protección, es una emoción de supervivencia. Si no tuviéramos miedo, no sé si estaríamos vivos acá. Porque si no tuviéramos miedo, hubiéramos hecho cualquier locura. Acá el Alfredito ha hecho algunas locuras. Y sí, Vos sabés que el miedo es tan importante que el Sí. suicida, ¿por qué se suicida? Porque le perdió el miedo a la muerte. Ah, mira vos. No es que dice Por que es eso, qué valiente que es, no. Perdió el miedo a la muerte, por lo tanto no es un valiente ni un cobarde. No teme a la muerte, simplemente esa es la realidad. mirá. Bueno, entonces el miedo es una emoción de supervivencia y no la podemos eliminar. Las emociones hay que entender que no se eliminan, las emociones se gestionan. Yo puedo jugar a pesar del miedo, puedo ir reduciendo el miedo, puedo gestionar a ver qué pasa. Realmente me va a ser tan grave si me golpeo o el miedo a perder. Y yo a los chicos les digo cuando tienen miedo a perder. ¿Pero qué pasa si perdés? Nada, termina diciendo nada. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa si pasa lo que tenés miedo que pase? Le digo yo, ¿qué pasa? Y no, nada. ¿Cuántas veces perdiste y qué pasó? De grave. Y nada. Preguntarle a los 3 días de haber ocurrido eso, ¿qué se recuerda? Claro, bueno, pero en ese momento, si alguien no lo ayuda a gestionarlo y existe la presión, porque en el deporte y en algunos deportes tenemos mucha más presión, ¿qué pasa? Con el tema de los entrenadores y de la presión, por ejemplo, a mí me ha tocado con el fútbol, yo trabajo con bastantes chicos que me consultan de inferiores de AFA, que están ahí llegando a los clubes grandes, a las divisiones. Y el temor a la frustración y el temor a no lograrlo y el temor a no llegar es inmenso. Me ha pasado un par de veces que me abre una madre y me dice, tengo mi hijo con depresión porque en la pensión en la que está viviendo se suicidó un chico, porque no quedó. Y cosas así. O sea, lo que está pasando en algunos deportes con la frustración y todo eso, hoy es complejo. Entonces, hay muchas cosas que trabajar con las emociones que no solo que hacen que el deportista rinda más, sino solo que por ahí uno busca que el deportista disfrute de lo que está haciendo. Yo, por ejemplo, con los chicos de fútbol, lo primero que trato de decir, bueno, empezamos a charlar y digo, pero trato de hacerle entender de alguna forma que no todos son futbolistas, que se puede vivir sin ser futbolista, porque hay que empezar, porque las frustraciones son relativas a las expectativas que uno tiene. Es proporcionalmente a la expectativa. Yo tengo una expectativa muy alta, es muy fácil que me frustre. Si mi expectativa es más baja, es más. Y bueno, y con el fútbol pasa mucho eso. Las expectativas son muy altas
y vienen las frustraciones muy grandes. Entonces, ¿qué hacemos? Yo particularmente salgo con los chicos y empiezo a tratar de bajar la expectativa. No solo que van a jugar mejor si bajan la expectativa, porque van a estar con menos presión, sino que nos evitamos un montón de problemas. ¿Por qué? Porque los chicos por ahí tienen mucha expectativa. Claro, sí, 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 sí. Así que, bueno, eso es un poco lo que trabajamos. Lo trabajamos en el deporte, lo trabajamos con las personas comunes en la vida cotidiana, también se trabaja, porque las personas en la vida cotidiana también tienen objetivos, también tienen frustraciones, las emociones están a flor de piel continuamente. Y yo digo siempre, cuando empezamos a aprender a gestionar nuestras emociones, vamos a vivir más felices, vamos a vivir más tranquilos, más felices. Bueno, gracias. Poco esto, mira que para que el tío te Es diga poco, algo, la verdad que bien, te ha es entendido. poco. A muchos coaching que pasaron por acá no lo has entendido, ¿eh? A vos te ha entendido, que eso no es Usted poco. explica muy bien las variables. Claro, está muy bien. Bueno, le Así que, agradezco mucho, Armando, le agradezco mucho. bueno, Cris, contando un poquito, sí, ahora vamos a pasar el chivo de lo de esta noche, ¿sí? El lugar, cómo se conecta la gente, el costo que tiene, vamos a contarle todo lo de esta noche y después cómo se pueden conectar con vos para hacer algún tipo de consulta particular y cuánto duran también, ¿no? Mirá, esta noche un taller, yo estoy haciendo talleres prácticamente todas las semanas. Hoy justo se lo di a tu hermana y para que me lo difunda un poquito más y te lo mando a vos. Son talleres que hacemos por mí, que le interesa, si querés poner mi teléfono. Son talleres que yo lo que busco es que se sume gente, hacerlo lo más accesible posible para que se sume gente. Son talleres que cuestan 5.000 pesos, o sea que un cafecito. Y bueno, y por suerte son muy lindos, dan muchos resultados. Yo los talleres trato de hacerlos muy interactivos, trato mucho de que hablen los deportistas, las personas. Y bueno, se pueden conectar, ya te digo, te pasar mi teléfono si querés. Sí, sí, Y si decilo quieren si mandar un querés. mensaje. Sí, decirle tu domicilio, teléfono, email, todo lo que tenga para que la gente se comunique No, contigo. no, el teléfono. Hoy a No, casa no, no no. ven ni nadie, La todo por teléfono. comunicación tiene que ser integral. El teléfono es 3464 54 62 14 y el Instagram es cristian.andreose. Ahí entran y ahí van a encontrar todo. Si a alguno le interesa conocer un poco más, saber un poco más, Yo encantado de... pienso que hay más de uno que querrá un tratamiento no virtual, sino personal, que es muy importante. Vernos cara a cara, ver la actitud, el comportamiento, la forma de moverse, cómo se toman las manos, la gestión. Y el lenguaje corporal se tiene mucho en cuenta, se tiene mucho en cuenta en esto. Lo que pasa es que hoy, Armando, el tema de la virtualidad nos superó y las distancias nos superaron. Yo estoy en Casilda y trabajo con gente de todo el país y bueno, Bueno, en ese caso estamos ya con... estábamos alejados, pero en el caso que haya proximidad, yo pienso que lo ideal es la personalicidad, es estar presente. Sí, 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 por supuesto, es mucho más lindo. Bueno, ya le digo, se ven Aparte muchas más cosas. que cuando vos estás con la persona que te va a atender, existe otra empatía distinta. No es lo mismo que verte en foto que tocarte en piel, en carne y hueso. Sí, 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 aparte del lenguaje corporal se ve mucho más. Pero bueno, esto de los talleres hicimos algunos en Rosario, enfocado a runners. Y bueno, también yo siempre, ahora estoy empezando a hacer talleres por distintos lugares, así que por ahí consigo un representante en Funes y armamos algún taller. ¿Y por qué Eh, no? ¿Y por qué no? sí, Ya estuvimos charlando, así que hay que hacerlo nomás. los Este en talleres Casilda. presenciales son muy lindos porque se generan muchas cosas. Seguro. Bueno, ya vamos a armar uno acá en Funes. Tenemos un anfiteatro muy lindo acá en la municipalidad, en el Galpón. Así que. No, el locro dejalo ahí. Mejor no lo nombremos, pero bueno. No, vamos a pasar un lindo momento. Así que vamos a armar algo, Cris, acá en Funes. Vamos a hablar con la gente de la municipalidad como para poder hacerlo incluso con ellos y que podamos convocar. Ahí después otros saloncitos también como el de Casa Zulú y otros más que también se puede llegar a armar algo lindo ahí también. ¿Eh? Así que bueno. Dale, dale, dale. Bueno, entonces, ¿te interesa saber algo más?
en Instagram cristian.andreose y ahí encuentran todo lo de esta noche y hay un montón de material también para que vean. Yo siempre invito a que vean un poco el material y no solo a venderles sesiones, sino que vean y saquen lo que les sirva. Bueno, ha pasado la prueba del filtro del tío, así que por ahí otra vez te invitamos. Que no es poco eso, ojo, no es poco, así que No es poco. bienvenido al equipo. Cristian, fuiste muy explícito, muy clarito. Le agradezco mucho, Armando, le agradezco mucho. Un gusto. Bueno, Cris, un abrazo para la familia y también para la Poli. Gracias, y gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Chau, chau, hasta siempre. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, y así pasaba Cristian Andreose, sí, charlando un poquito del coach deportivo, que fue muy claro. Acá pasó la prueba por el tío, así que muy bueno. Bueno, no se vayan, ahora seguimos con las próximas notas en nuestro canal y disfrutando un poco de buena música. Gracias.